tardes, soy Jimena Castro, psicóloga y psicoterapeuta, y hoy, como todos los martes, estoy con ustedes compartiendo y opinando sobre las cartas que ustedes nos envían, ¿sí? Desde mi experiencia, desde mi profesión de psicóloga y psicoterapeuta, comento y espero brindar una mirada adicional, reflexiva, pensante, no impulsiva, no atormentada, sin ansiedad, sin angustia de aquello que ustedes nos escriben, para que de esta manera sigan ustedes pensando que lo que comentamos acá les ayude a reflexionar, ¿no? Es muy difícil que de un comentario ustedes ya decidan. No, 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 no. Pero yo creo que suma el que ustedes piensen, el que ustedes reflexionen, el que ustedes vean el problema que nos escriben, el problema que dicen, que nos cuentan, que lo vean de otra manera, ¿no? Siempre les digo, siempre, 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 y no acabaré nunca de recomendar igual un proceso de psicoterapia individual, y si fuera necesario y si también le corresponde, también podría ir usted a sesiones de psicoterapia grupal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la nota que nos escribe Ivonne. Primero, Ivonne, muchas gracias por tu nota, por escribirnos, y voy a leer. Dice, doctora Carmen, ¿es bueno aguantar maltratos del marido por los hijos? Eso me impide dejar a mi marido. Él dice que si lo dejo me iré sola porque los hijos se quedarán con él, porque yo no tengo cómo mantenerlos. Y lo analizo y me quedo. Se queda en la casa con el marido maltratador. Ayúdeme, doctora. ¿Sí? Ujú. Entonces ella dice, es bueno aguantar maltratos de un marido por los hijos, porque él dice que si nos divorciamos, si me voy, me iré sola, porque yo no tengo cómo mantenerlos, ¿no? Entonces, por esa razón me quedo. Es decir, Ivonne y sus hijos se quedan con un maltratador, con un abusador verbal, psicológico, ¿sí? Ella y sus hijos. Porque cuando tú, Ivonne, nos cuentas que tu marido es un maltratador contigo, indirectamente lo está haciendo con los hijos. Y no, a mí no, o sea, yo no me voy a tragar el cuento, por así decirles de manera muy directa, de que él me grita, me pega o me arrincona, o sea, Dios, ¿qué me hace cuando mis hijos no están? No, eso no significa que los hijos no sientan, porque los hijos no tienen que ver el maltrato así con los ojos, ¿no? Ya eso ya pues son palabras aún, ya, inconcebible, ¿no? Pero el maltrato se siente, las consecuencias del maltrato se sienten en la casa. El miedo, la tensión, la angustia, estar en alerta, ¿no? La cólera del ambiente o la indiferencia se siente. Entonces tus hijos viven del maltrato también, Ivonne. Entonces, acá hay dos puntos. Uno es la situación actual y el otro, sin lugar a dudas, tiene que ver con las heridas tuyas, con las heridas, el dolor profundo, la pena, la soledad profunda, intensa, que debes de tener desde muy temprana edad, desde chica, porque solo a partir de eso puedo entender, bueno, hay muchas cosas más, pero eh, quizás principalmente, ahorita que no conozco detalles de tu historia, ahorita, ¿no? Porque no conozco más detalles, yo pienso que solo por haber tenido una historia, una adolescencia, una infancia donde te has sentido muy sola, muy herida, muy desamparada, muy, muy sola en todo sentido, ¿no? Y puedes tener papá, mamá, miles de hermanos, eso no interesa. Lo que sucede es que acá no ha habido conexión contigo, con lo que sentías, con lo que te pasaba, con tu pena, con tu dolor, con tus angustias, que pasamos miles en la infancia y en la adolescencia aún también. La adolescencia es otro periodo muy, muy brusco, muy largo,
muy conflictivo, de tantos retos en la sexualidad, en relación a la identidad, tantas cosas. Entonces, desde ese lado entiendo, Ivonne, que tú, por esa razón, porque vienes de un pasado muy doloroso, te has llegado a esto, ¿no? Está pasándote esto, donde por tu carta lo que entiendo es que no puedes salir de una relación maltratadora, de una relación con características, a mi entender, ¿ya? Mi hipótesis, que quede claro, hipótesis es que tu relación tiene características psicopáticas, ¿no? Donde no hay un límite, no hay un cuidado al otro, no hay un respeto al otro, no hay una tolerancia, no hay nada de eso. Lo que prima es la violencia descomunal en el ambiente familiar. Y claro, qué difícil debe ser para ti porque piensas que no puedes salir de eso. Entonces es como que tú regresionaras y fueras una niña como fuiste en algún momento, una puber, una adolescente muy sola, muy frágil, muy desamparada, que entonces crees lo que el Señor te dice, lo que el padre de tus hijos te dice, que si te vas sola, ¿no? Y lo crees al pie de la letra. En el fondo, a mí me parece que acá hay justamente ese tema. Hay una gran dificultad a la soledad también. Por ahí debe estar un problema que tienes tú contigo misma de fondo. Por eso es que no puedes soltar esta relación, me atrevo a decir, con características pues graves, ¿no? Enferma, complicada, confusa, difícil. eh, y te has quedado paralizada. El miedo es como decía, es como si hubieras regresionado y ya no eres la adulta madre, la señora. Es como que pensaras y actuaras desde un lado muy frágil, muy desvalido, muy desamparada, como una pequeña niña. Y a él efectivamente no lo ves como alguien igual a ti, sino lo ves como una persona eh, terrorífica. Bueno, probablemente, y no lo dudo, lo es también, no es que inventes. O sea, cuando yo te digo es que lo percibes, perdón, ahí hay dos factores. Uno es que en la vida real es una persona, por lo que tú dices, agresiva y a cualquiera da miedo. Pero también desde tu posición, donde a veces te olvidas que eres adulta y como que te convirtieras en una niña, desde ahí también lo ves aún más ogro y más monstruo y a ti entonces te ves más frágil y más desvalida. Los niños se van con quien el juez dice, con quien se van. Pero yo creo que acá hay un poco de manipulación, creo. Cuando él dice que tú te vas a ir sola y no te van a dar los niños porque tú no trabajas. Sí, realmente. Bueno, sí, no soy abogada, disculpen, no soy abogada, pero desde los casos que yo sé por mis pacientes y por lo que veo, por lo que conozco, aún digo, es mi ignorancia, los hijos están con quien el juez determina y en verdad deberían de estar con quien es la persona más idónea, la más estable emocionalmente, ¿no? También. Entonces, eso no lo determina el dinero. Habrá que consultar ya con un abogado, ¿no? Yo creo que también tienes que hacer una consulta con un abogado. Ahora, no tienes plata porque no trabajas. ¿Y por qué no trabajas, Ivonne? ¿Qué ha sucedido? Has estado criando a tus hijos, ya, pero ¿qué edad tiene el último hijo? Ya va a un nido, ya va a una cuna, ya puedes tener algunas horas tú sola. Hoy día quizás no, son muy pequeños, pero hay que ir pensando. ¿Hasta qué fecha no vas a trabajar? ¿Hasta qué fecha no vas a ser autónoma? ¿Hasta qué fecha, hasta cuándo no vas a ser independiente económicamente? ¿Sí? Eso también te lo dejo para que lo pienses. ¿Y por qué? ¿Porque él te ha prohibido o porque a ti te da miedo?
o te sientes insegura, o te sientes incapaz, o es mejor estar en la casa, en la cocina, en las cuatro paredes, y te da mucho miedo enfrentar la vida, la calle, a un cliente, trabajar en algún sitio que te traten mal, etcétera. Quizás es por ahí. Y puede ser que son más las ideas, las fantasías que tienes que la realidad misma, ¿no? Eso también hay que pensar. O quizás podrías decirnos, y yo te pregunto, ¿por qué no trabajas? Quizás tú podrías decir, porque no quiero dejar a mis hijos solos. Pero ¿qué edad tienen actualmente tus hijos? ¿Solos? Ya en tu carta nos hablas de una soledad, porque tú acá dices, eh, acá en tu carta tú dices, a mí me llama la atención cuando tú dices, él dice, el esposo dice, si lo dejo, me iré sola, ¿no? O sea, más allá de que si te vas sola, no te vas, si lo que dice él es verdad o no, ya más allá de eso, me llama la atención que digas, me iré sola. ¿Y qué pasa si te vas sola? Supongamos que eso lo determina el juez, ya supongamos. ¿Qué sucede si te vas sola? ¿Qué tema hay con tu soledad? ¿Qué conflictos hay? ¿Qué miedo hay? ¿Qué dolor? ¿Qué angustia? ¿No? Entonces, acá te estoy dejando varias reflexiones, varios interrogantes para que los pienses, para que pienses. Acá hay un miedo terrible, terrible, que no es solo al miedo actual, el aquí y ahora. Probablemente hay un lado tuyo que también se asusta demasiado como niña y eso tienes que ver, que tratarlo. Por otro lado, hablamos de una soledad también que quizás tampoco le pertenece a la vida de una adulta. Y por otro lado, el hecho de no trabajar, ¿no? Entonces, cuídate, cuídate en todo sentido, trabaja en tu persona, mira qué te está pasando emocionalmente. Sí, acá hay mucho para seguir reflexionando antes de agarrar las maletas, irte o cualquier separación o divorcio. También acá es importante ver qué te ha venido pasando en los últimos años, años, largos años. Y otra cosa que te quiero decir, yo recuerdo, me acordé que en las comisarías existe el CEM, Centro de Emergencia de la Mujer, algo así, es CEM, Centro de Emergencia de la Mujer. Eso existe en las comisarías. En la mayoría de comisarías tiene eso. Quizás anda ahí, anda, que te atiendan, expresa tu caso, comunícales qué te está pasando. Probablemente ellos te puedan orientar. Yo creo por ahí, Ivonne. Bueno, vamos a pasar también, vamos a pasar un ratito al segundo caso. ¿Sí? El segundo caso, a ver, lo voy a leer. Es un anónimo. Dice, soy la tercera, pero la segunda de las mujeres. Son tres hermanas, ella es la segunda de las mujeres. O sea, todas son mujeres, ¿no? Son tres mujeres, ella es la segunda. A raíz de que el padre falleció, mi hermana, que no sé cuál es, se llevó a mi madre y no quiere dar el domicilio. Se llevó a la mamá. Ya, voy a leer todo y después algunas cositas, ¿ya? Y cada vez que viene a la casa exige que le den el predio en la casa, ¿no? Que es de mi madre que quedó viuda y se pone histérica e insulta. Ella impone y dice que por ley le corresponde ya que mi padre la quería. Siempre insulta y así a la fuerza quiere que le demos un documento para que ella sea la dueña de la casa, del terreno. ¡Ay, Dios santo! Y ella me calumnia y habla mentiras sobre mi persona, le escucho y me quedo fría y en shock de tantas mentiras que habla. Ella ya tiene una denuncia por calumniarme. Cuando hay reunión familiar, ella siempre habla muy mal de mí, de mis hijos, de mi esposo también. Nosotros no hacemos caso. Y eso me parece que le duele. Eso no sé qué hacer. Ya. Mm. Sería interesante tener una asesoría legal también, ¿no? Porque en el caso anterior yo me quedo obviamente corta con el tema, yo creo que hay un tema legal en mi caso anterior. También, aparte del psicológico, hay un tema legal. Y en este también, ¿no? Pero bueno, yo no voy a ir a un terreno que desconozco. Y acá esta persona nos llama por el tema psicológico. A ver, ¿qué puedo decir ahorita, ¿no? De lo que ella escribe. Dice, para comentar voy a releer algunos puntos.
son 3 hermanas, ella es la segunda, y dice que cuando el padre fallece, la hermana, una de las hermanas, se lleva a la mamá, se la roba. Es como que se la robara. Voy a yo decirlo de esa manera. Yo lo voy a interpretar así. Esta es una interpretación. Interpretación. En mi entender es como que dijera, se robó a mi mamá y no quiere dar la dirección. ¿Dónde está la mamá? Entonces estas dos hijas que se han quedado huérfanas de papá, que el padre ha fallecido, casi también son huérfanas de mamá, porque no están incomunicadas, no pueden tener contacto con la mamá, porque la hermana se la ha cargado, se la ha llevado. Ahora, ¿qué pienso? A nivel psicológico, desde la interpretación, desde el inconsciente, ¿no? Yo digo, desde ese lado es bien interesante, ¿ya? Desde el lado psicológico, porque es como que el padre muere, el padre, la ley, la regla, digamos, y cuando muere el padre, ella se desborda y se roba a la mamá. Pero ¿qué se roba, digamos así? Se roba el afecto de la mamá, se roba la teta de la mamá. Es como que teniendo a su mamá para ella sola, ella sola, ella sola. Quizás esta mujer, yo intuyo que debe tener más de 30 años o 40, no sé. Entonces, se roba la mamá, pero ¿qué quiere decir eso? Que es solo para ella, como una niña que es, al fin tengo a mi mamá sola, soy la dueña de mi mamá, nadie, mi mamá solo es para mí, yo soy la única para mi mamá, ¿no? Y esto ocurre cuando el padre fallece. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba antes? ¿Cuál era el problema? El padre era como, digamos, como decía, la ley, la regla, el orden, y cuando el orden, la ley, la regla ha muerto, esto es un disparate, o ella se ha desbordado y se ha descontrolado. Luego dice que exige que le den la casa, porque porque el papá la quería mucho. Ahora, la quería mucho, no entiendo bien, la quería mucho a la mamá o también la quería mucho a esta hija, ¿no? Y según esta muchacha dice, la casa le corresponde solo a mi mamá y me tienen que dar los papeles. Desborde, claro, ¿no? Está todo desbordado, está todo descontrolado, terriblemente descontrolado. Luego ella dice que la insulta, acá hay un maltrato verbal, psicológico, violencia, acá hay mucha violencia. Claro, y a la persona que nos escribe dice que la deja fría, la deja en shock por todas las mentiras que dice. ¿M? Y en la carta nos dice, ella nos calumnia, ¿no? Dice que ella la calumnia, que habla mentiras de esta persona en la que nos ha escrito y que la ha denunciado, ¿no? Que la ha denunciado. Bien complicado, bien difícil porque estamos en un escenario que tanto hay temas legales como psicológicos, ¿no? Yo lo que veo es que acá, primero, frente a la pérdida del padre, el padre fallece y ha habido todo un descontrol y todo un desborde de una de las hermanas que involucra maltrato, ¿no? Y ahí hay que analizarlo, hay que tener la asesoría legal, porque es grave llevarse a una persona y que esta persona no tenga contacto con sus hijas, ¿no? No quiero comentar más desde el tema de poner más palabras porque no quiero meterme en temas que no son los psicológicos, pero aquí necesitamos tener la asesoría de un abogado. Ya. Ahora, repito, sobre el lado psicológico, para ti que nos has escrito, que nos has dado tu nombre, perfecto, no hay ningún problema. Primero que tú estás pasando por lo que significa el duelo, la pérdida del papá. Doloroso, ¿no? Y doloroso que cuando el padre muere aparecen todos estos temas. Estos temas con tu hermana, donde vemos una hermana desbordada, descontrolada, que necesita mucha ayuda psicológica también, ¿no? Mucha ayuda, mucha ayuda.
mucha comprensión, pero también por otro lado está el límite, están las reglas, están las normas y está lo legal. No por comprender vamos a tolerar maltrato, abuso, ¿no? Entonces, este, y eso te ha llevado a ti también a perder a tu mamá. O sea, viene acá algo tan terrible que es perder al padre y también pierdes a la mamá porque no la puedes ver. Y sumado a eso, qué difícil debe ser, desde lo que tú nos dices, desde tu carta, tener que lidiar con la muerte del papá, no ver a tu mamá, la violencia verbal y psicológica de tu hermana. Es difícil, pero creo que también el, toda esta situación de maltrato, de agresión, de violencia te ha llevado a denunciarla y a veces es complicada una situación así entre hermanos o entre hermanas, pero quizás es lo más conveniente, lo que puede de una u otra manera parar la violencia del otro, ¿no? Seguro tú te has visto en la necesidad de hacer esa denuncia quizás porque ella de otra manera no iba a controlarse, no iba a parar de agredir. Esto también nos lleva a pensar en la relación entre hermanos y hermanas, ¿no? Algo que lo hemos comentado antes porque sí existe, no es el primer, el único, ni va a ser el último caso de relación entre hermanas, de rivalidades filiales, fraternas, perdón, de rivalidad, de envidia, de rabia, de cólera entre hermanos o entre hermanas. Claro que existe, existe eso, como también existe la solidaridad, la empatía, las alianzas. Todo eso existe en las relaciones humanas y una de esas es la relación entre hermanos y hermanas. Y acá le ha salido, a tu hermana le ha salido probablemente una emociones que han estado ahí latentes, de cólera, de rabia, ¿no? Cuando ella se coge a la mamá, es como, mi lectura es como que le haya faltado mamá a ella, teta, atención, no sé, como que quisiera, ha hecho lo que quizás siempre deseó tener a la mamá solo para ella. Pero claro, eso es un desborde, ¿no? Eso es totalmente inadecuado, ¿no? La acción es inadecuada, pero los celos son humanos, la envidia es humana, el deseo de agarrar, desaparecer a mi hermano, mi hermana, no sé, quedarme con mi mamita, mi papito, claro, eso se nos ha pasado por la cabeza, ¿no? Yo ser la única, querer ser la reina, la única, lo único para mi mamita y mi papito, claro, pero luego hay una conciencia que me dice, bueno, tengo mis hermanos, me peleo, pero también los quiero, y también mi mamá me quiere, y también los quiere a los otros, ¿no? Lo que pasa es que también a veces los padres, sin darnos cuenta, sin herir, principalmente sin herir, sin maltratar, sin crear traumas, creamos traumas. Y sin darnos cuenta, podemos hacer que las rivalidades, los celos, las competencias, las envidias que hay entre hermanos que existen, podemos aumentarlas con nuestros comentarios, ¿no? A veces haciendo favoritismos a uno, al otro, y muchas veces por nuestro narcisismo. Creo que la mayoría de veces es por nuestro narcisismo, por nuestra ignorancia, por nuestra falta de conocimiento de nosotras mismas y también, o nosotros, los padres en general, y también de la falta de conocimiento de cómo esto cala a nivel emocional en los hijos. Entonces comparamos, ¿no? ¿Y por qué digo desde el lado narcisista hacemos estas comparaciones, rivalidades y creamos inconscientemente envidias y celos entre los hermanos? ¿Por qué? Porque muchas veces es porque el hijito se parece a mí, entonces lo prefiero. O porque se parece a mi mamita era chinita, entonces salió chinito y lo adoro a mi chinito, ¿no? Sí, desde algo tan concreto y tan básico como puede ser lo racial. Así somos de básicos y de primarios. También porque es mi hija, bella, linda, estudiosa, no me da problema, bueno, vamos a ver hasta cuándo, no me da problema, hace lo que yo quiero, o lo prefiero al otro porque me da cariño, me engríe, me besa, me abraza, está preguntándome todo el tiempo cómo me siento. Eso.
Entonces, claro, ¿no? Mirémonos, nosotras, mamás, papás, esto, solo no nos sintamos culpables, pero hay que mirarnos y vernos. Todas estas cartas que amablemente nos escribió hoy Ivonne y el otro anónimo nos ayuda, nos suma a la reflexión, a mirarnos con reflexión para poder empezar a actuar, a seguir reflexionando y a ver, y hacer pues, ver los problemas, ¿no? Y tomar cartas hacer algo, ¿no? Hacer algo frente a esto, ¿no? Muchas veces, como lo recomiendo, los problemas no, no terminan aquí, sino nuestro comentario, mi comentario, espero que les dé una línea para que sigan pensando y reflexionando. En ambos casos, yo sugiero que tienen que tener la asesoría legal. Y no está de más, y obviamente reitero, también si pudieran un acercamiento, una psicoterapia individual para seguir trabajando, para seguir viendo los problemas que aquí hemos, hemos apuntalado, hemos encontrado y se sigan trabajando en un espacio individual, un espacio privado. Muy bien, pues muchas gracias por escucharme, gracias por la paciencia que han tenido, gracias a Ivonne y a la anónimo por escribirnos. Estaremos el próximo martes regresando y comentando las cartas que ustedes nos escribirán. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.